Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son. Antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Los vecinos ya subimos muchas propuestas a BA Elige. Si querés apoyarlas para que se hagan realidad, entra a buenosaires.gov.ar/BA Elige y elegí tus favoritas. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Vacúnate contra la gripe. Si estás dentro del grupo de riesgo, vacúnate gratis en cualquier centro de salud. La vacuna se aplica a niños de entre 6 y 24 meses, mujeres embarazadas y con hijos de hasta 6 meses, en caso de no haber sido vacunadas durante el embarazo, mayores de 65 años, todos aquellos con enfermedades cardíacas, respiratorias, renales crónicas, inmunodepresión, diabetes y obesidad, entre otras, y personal de salud. Acércate al centro de salud más cercano a tu domicilio, de lunes a viernes, de 7 a 19 horas. Los Ministerios de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires garantizan las vacunas gratuitas a todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Escapate cuando todos vuelven. En Entre Ríos encontrarás todo lo que buscas. No lo pensés más. Tu finde está en Entre Ríos. Ministerio de Turismo. Gobierno de Entre Ríos. Seguimos hablando con Eduardo Lázari. Habíamos quedado en el programa anterior, Eduardo, de las personas que estaban y no estaban en el cementerio de la Recoleta. Decías que los que no estaban allí eran sindicalistas, jugadores de fútbol y ningún cantante de tango tampoco. Una curiosidad importante, los cantantes de tango tienen un lugar privilegiado en el cementerio de la Chacarita, que hay un rincón al que se le ha dado el nombre popular de Panteón de los Porteños Ilustres, donde uno puede ver las estatuas incluso de Troilo, de Pugliese, de Magaldi. Entonces ahí se encuentra el tango bien representado. Pero en la Recoleta sí, habíamos hablado de hombres como 200 gobernadores, 26 expresidentes y miembros anteriores, digamos, de nuestro país. Mujeres. Mujeres, eso es muy interesante porque vos sabés que el cementerio de la Recoleta es una perfecta síntesis de la historia nacional, porque están los personajes, pero además están las discordias, porque por ejemplo está Dorrego, pero está Lavalle, está Sarmiento y está Quiroga, y por ejemplo, hoy la tumba más visitada del cementerio, sin lugar a dudas, es la de Evita, la de Eva Perón, un poco porque para el turismo extranjero es una referencia importante y bueno, siempre delante de la tumba de Evita surge la misma pregunta, ¿ella hubiera querido estar aquí? Y es muy interesante porque aún ahí sigue la discordia, porque hay quienes afirman con contundencia, sin duda porque le hubiera gustado estar aquí y seguir provocando, y quienes dicen de ninguna manera hubiera aceptado estar aquí rodeada de todo
de todos los personajes que la agredieron. Está Remedios de Escalada de San Martín, en la que es la tumba más antigua del cementerio, que es un lugar impresionante porque, por un lado, se conserva la tumba tal cual fue construida en 1824. San Martín es quien pone la lápida de su esposa, él no alcanza a verla enferma, él cuando llega a Buenos Aires después del Perú ya estaba muerta, y es una lápida que tiene un cariño impresionante porque dice solamente: aquí descansa doña Remedios de Escalada, esposa y amiga del general San Martín. Para 1824, lo de amiga es casi una declaración erótica. Después, eso tenía ese significado, digamos. Sí, sí. Porque decía esposa y amiga, ¿no? En realidad, en esos tiempos, cuando se hablaba de amiga, se hablaba de amantes. Así que, claro. Pero, digamos, fue la esposa, muerta a los 26 años. Pero ese lugar está tal cual lo vio San Martín. Después está Mariquita de Thompson, que a veces pasa desapercibida la tumba porque está con el nombre de su segundo matrimonio, María Sánchez de Menville, ¿no? Que es la madre de la patria, un personaje extraordinario que a mi entender todavía no se le ha valorado como tal. Claro, o sea, fundadora de la Sociedad Filarmónica de Buenos Aires, fundadora y luego presidenta de la Sociedad de Beneficencia, que era la organización que atendía los hospitales de Buenos Aires, la fundadora de la primera escuela de mujeres del país, en Flores, la primera mujer que se atrevió a navegar en un vapor en el Río de la Plata, una mujer que algún prócer hace un elogio en una carta, dice: estuve discutiendo con Mariquita, es tan inteligente que uno no se da cuenta que es una mujer, parece un hombre, que para 1815 era un elogio extraordinario, ¿no? Hoy no lo sería. Discriminatorio sería hoy, claro. Y una mujer que vivió 84 años, que mantuvo por época enorme cantidad. Ella nace en tiempos del virrey Vértiz y muere siendo presidente Sarmiento, es decir, que acompañó todo el período, que se enfrentó en algún momento a su amigo Juan Manuel de Rosas, que tuvo discusiones memorables por carta con Sarmiento. Es decir, una mujer extraordinaria que está allí. Se encuentra Elvira Rawson de Delepiane, muchos nombres que hemos recuperado gracias al Puerto Madero, ¿no? Y ahí, la segunda médica argentina, una mujer que fue presidenta del Congreso Feminista Internacional, promotora una obra extraordinaria en su vida, todo lo que hizo, ¿no? Sí, sí, sí. Una mujer que anticipó que la sociedad de beneficencia tenía que mutar a algo parecido a lo que fue la Fundación Eva Perón en su tiempo. Fue la médica que atendió a los heridos en la Revolución del Parque, causando asombro porque ella curaba a los radicales, ella adhería al radicalismo, pero también curaba a los que estaban en contra. Y ella dijo: no, yo soy médica, no soy partidaria. Después hay otras mujeres ilustres como Victoria Ocampo, Silvina Ocampo. Está sepultada una de las maestras de Sarmiento, Emma Nicolai de Caprile, esas maestras estadounidenses que llegaron allí, que es muy lindo el monumento porque lo hace un escultor muy serio que es Lucio Correa Morales. Y le dijeron: bueno, esta mujer fue una gran maestra, pero además fue una rígida directora. Entonces divide el monumento en dos. En uno está la dulce maestra abrazando a un niño desnudo, en muestra de la ignorancia, ¿no? Con un libro enseñándole a leer, y detrás en un pedestal se ve a la directora con el ceño fruncido. Y es perfecto el monumento porque se ve a la dulce maestra y a la dura de directora. Y después, bueno, más recientemente Florentina Gómez Miranda, esa mítica dirigente radical. Ángela Menéndez, una mujer poco conocida que creó la primera escuela de enseñanza de lenguas vivas en Sudamérica, que es el Instituto Superior de Lenguas Vivas. En ese tiempo se enseñaba latín y griego, pero era un atrevimiento enseñar una lengua que estuviera en uso. Y ella propuso que había que enseñar inglés y francés porque el mundo iba hacia la universalidad. La historia de Regina. Bueno, esa es una historia maravillosa, te agradezco que la hayas recordado porque
Regina Pacini era la mejor cantante lírica. Se han recuperado pocos discos porque Marcelo de Alvear, cuando se casó con ella, empezó a comprar incluso las matrices para destruirlas porque ahora tu gorjeo es solo para mí. ¿No? Una posición un poco machista, pero sí, de tono con la época. Ella viene a cantar al Teatro Solís de Montevideo. Marcelo, que ya era un solterón, tenía 31 años y se había hecho radical, para colmo, que para la familia, una familia de prosapia conservadora era un escándalo, viaja a Montevideo, le escucha cantar a Regina, queda enloquecido, le lleva unas rosas, Regina las recibe, y desde ese día y durante 8 años, Marcelo de Alvear viajó por el mundo y vio todas las funciones, presenció todas las funciones de ópera que cantó Regina. Incluso 12 idas consecutivas en la Scala de Milán. Estamos hablando de, y terminaba la función y iba con las rosas, 8 años. Regina cantaba en los mejores teatros líricos del mundo. Y entonces él se entera que ella es lisboeta, había nacido en Lisboa, en hogar de artistas. El Pacini es de su padre italiano y su madre era una Suárez española. Y al llegar a Lisboa, Teatro Real de San Carlos, Regina entra al escenario a cantar Aída, el teatro vacío. Y escucha un aplauso desde un palco. Marcelo levanta una canasta donde estaban prolijamente ordenadas todas las entradas para esa función y le dice: hoy cantás para mí. Terminada la función, que tuvo lugar, sí, Alvear le propuso matrimonio, Regina aceptó y no cantó nunca más. Ah, mira vos. Cuando viene aquí se convierte, ellos se van a vivir a París, a ella no la querían, de hecho tuvo un par de episodios enojosos, pero final, porque era una cómica, digamos, la ópera no tenía ese tono elitista que tiene hoy, o este tono de alta sociedad, era un arte popular. Vienen a vivir a Buenos Aires y ella le dio a Alvear una pátina cultural extraordinaria. Fue la mujer que subvencionó de su propio bolsillo la primera exposición de Petoruti en París, la primera exposición de Quinquela en Roma, y se entera que su maestro de canto había muerto de inanición, se había muerto de hambre en una calle de Lisboa, preso de la depresión que le había causado el abandono del canto por parte de ella, ¿no? Entonces, desde el momento que se casó con Alvear. Desde el momento que Alvear no cantó más. Entonces Regina diseña una institución benéfica que es la Casa del Teatro. La Casa del Teatro en Santa Fe. En Santa Fe, que la funda Regina Pacini y que yo recomiendo ir a visitar el museo que se ha hecho en su despacho. Amigo. Un pequeño museo, tendrá 20 metros cuadrados, muy pequeño, pero que está tal cual lo dejó Regina, que fue presidenta. Ella vivió 23 años más que su marido, y ella iba todos los días a la Casa del Teatro. Y entonces en una de las paredes de ese museo están todas las cartas que los príncipes le enviaban para conquistarla, y en la pared de enfrente las mismas cartas de los príncipes que la saludaban como esposa del presidente, ¿no? Cómo cambiaba el tono. Y hay una anécdota muy buena que la marca Regina como lo que era. Ella iba todos los lunes a visitar a su esposo a la bóveda en la Recoleta. Hay una sillita Luis XIV que está dentro de la bóveda, que es gemela a la que tiene en el despacho en la Casa del Teatro. Se sentaba y hablaba con Marcelo, y a la salida Serafín Frois, que fue el cuidador de esa bóveda 60 años. 60 años cuidando la bóveda. Cuidando la bóveda, un cuidador del cementerio. Ella lo llevaba enfrente, había fondas frente a la Recoleta, no era lo que es hoy, y pedía 2 platos de fettuccini con salsa y 2 vasos de moscato. Un día charlando con Serafín, le digo, bueno, y dice, mira, no me haga acordar. Pero porque Regina era todo corazón, era una muy buena mujer, pero tenía un carácter. Usted sabe lo que fueron todos los viernes, todas las semanas, todos los meses, todos los años, durante 23 años, comiendo fettuccini con salsa, a mí que no me gustan las pastas. Es decir, imponía su carácter y nadie se atrevía. Una mujer extraordinaria, de las muchas que la Argentina ha tenido, sobre todo con esa visión un poco renacentista. Es decir, ¿y el Teatro Regina? Debe su nombre en homenaje. En homenaje a ella. Y Villa Regina en Río Negro
cuando se funda la colonia como colonia agrícola, los vecinos decidieron votar por nombre, homenajear a la esposa del presidente. Así que los vecinos le pusieron Villa Regina. ¿Cuál era la historia aquella del hijo prohibido que no sabía y que fue a presentar la novia a su padre? Bueno, ese es el presidente Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña, ahí está. Roque Sáenz Peña, hay un personaje, un ilustre estadista, ¿no? Porque hizo las reformas necesarias en el Estado sin especular con que eso le podía causar la pérdida del poder. Es decir, había que modernizar el país y bueno, y si perdemos es porque es lo que corresponde a la modernidad. Allá por los 18 Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña. Luis Sáenz Peña que... Luis es el padre. Es el padre. Único caso de padre e hijo presidente. Roque le dice al padre que quiere presentar a la novia, don Luis habilita un sarao, que era una fiesta que se hacía en las tardes, y Roque entra con la novia y don Luis se pone pálido, entra a temblarle la barba y le dice, Roque, al escritorio. Se escucha el portazo, nadie entendía qué pasaba y se escucha el grito de don Luis, jamás te vas a casar con esa mujer. ¿Pero por qué? ¿Qué hemos hecho, papá? Es hija mía. Es decir, don Luis Sáenz Peña, un católico practicante de misa diaria, había tenido en su juventud, o no tan joven, un amorío con una vecina de la vuelta de la casa, también perteneciente a la alta sociedad, y Roque se enamoró de su hermanastra, de su media hermana en realidad. De su media hermana. Y entonces Roque busca suicidarse, falla, y entonces decide enrolarse en el ejército peruano para luchar contra Chile. Dice, a ver, alguna causa romántica. Perú contra Chile en la Guerra del Pacífico. Se convierte en un militar extraordinario, llega a general del ejército peruano. Es el último hombre que se rinde en Arica. Es decir, en Perú tienen una altísima estima por este hombre. Después, por supuesto, las balas le hicieron olvidar el pesar. Se va a casar muy grande a los 40 años. Tendrá una sola hija, Rosita Sáenz Peña, que después se va a casar con Carlos Saavedra Lamas, ¿no? Siempre se pudo confeccionar una suerte de revista de chimentos populares. Y lo que impresiona es que Roque, que llega a la presidencia muy enfermo, pide vivir en la Casa de Gobierno, porque no se podía movilizar, muere en la Casa de Gobierno, es el único presidente argentino que murió en la Casa Rosada, Roque Sáenz Peña, y su testamento pide que lo sepulten con los suegros. Lo cual lo convierte en un tipo bastante raro realmente. Con los suegros. Así que está sepultado don Roque con el suegro a la derecha y la suegra a la izquierda. Esto es en el cementerio de la Recoleta. También hay lleva 100 años allí. Qué bárbaro. Sí, y después ahí, en la Recoleta hay algunos monumentos que te cuentan historias. A ver. Porque, por ejemplo, vos llegás a la tumba de Salvador María del Carril, vicepresidente, gobernador de San Juan, presidente de la Corte, que lo encontrás de espaldas a su esposa. Él muy cómodo y la esposa no tanto. Ya instalados en Buenos Aires, Salvador, que era un hombre de pocas moscas, publica en una carta de diario lo siguiente: yo, Salvador del Carril, quiero avisar a los acreedores de mi esposa que desde hoy no pagaré más sus cuentas. Lo que hoy resolvemos más fácilmente llamando al banco, ¿no? Exactamente. Bueno, la cuestión es que la esposa se enoja, le envía una carta muy soez y le dice, y sepa usted que estas son las últimas palabras que le dirigiré mientras vivamos. Y fue así. Vivieron en la misma casa 21 años sin hablarse, se muere él, se hace un fastuoso funeral, un magnífico monumento funerario, y cuando ella murió 15 años después, deseo que mi monumento exprese lo que fue nuestra vida en común. Que lo haga otro escultor distinto que el de mi marido y seamos puestos de espaldas, tal cual vivimos tanto tiempo. Y se cumplió el deseo. Hace 110 años que se siguen dando las espaldas allí. ¿Y de Perón? ¿Qué se sabe de Perón? Tres matrimonios en cuanto a su vida. Bueno, Perón es un personaje fascinante. Para el historiador es mucho más interesante que Evita por una sola cuestión. En Perón no hay que luchar tanto contra el mito. Para el historiador, los personajes míticos son fatales, porque aún con la documentación en la que te demuestro lo contrario a lo que se cree, como es una creencia, no hay documento que valga. En el caso de Perón, que tuvo una larguísima vida política, que murió en el ejercicio de la vida pública, es un personaje sumamente interesante, producto de un tiempo de la historia, a mi entender, con un desfasaje anacrónico. Perón es un hombre que llega al poder 15 años después de los gobiernos de su estilo.
Claro. Es decir, en el mundo se dieron gobiernos como el de Getúlio Vargas en Brasil, el primer gobierno de Mussolini en Italia, previamente a su alianza con el nazismo. No hago un elogio, pero son claramente dos etapas históricas diferentes. Oliveira, Salazar, es decir, esos gobiernos fuertes, de Estado fuerte. Perón llega con esas ideas originales cuando esos gobiernos desaparecen del mundo. Claro. Entonces, ahí se produce un anacronismo, se discute mucho ese anacronismo entre los historiadores, ese anacronismo cuánto ha afectado a la vida argentina, un personaje de una astucia inconmensurable. A mí me gusta mucho relacionarlo con los otros dos generales que fueron elegidos democráticamente, o por lo menos republicanamente, que son Roca y Justo. Son los tres únicos militares que accedieron al poder votados, el caso de Mitre es extremo en el principio, que eran personajes con un gran manejo de la gente, uno que no quería ser popular, el otro tampoco, el otro sí, pero que tenían un manejo carismático de las circunstancias muy fuertes y que en los tres casos eran muy astutos políticamente, pero hacían política como militares. Claro. Es decir, eran lo que habían abrevado desde de la hecho, juventud. Es indiscutible que Perón siempre fue un personaje en el que prevaleció su condición de militar. Su formación militar. Su formación militar, ¿no? Y fue un hombre que yo le atribuyo demasiada falta de escrúpulos y que en algunos momentos de la historia jugó con fuego y se quemó. Es decir, los historiadores le tenemos que escapar a la historia contrafáctica, qué hubiera pasado si. Claro. Pero es cierto que en los inicios de los 70, Perón auspició a las famosas formaciones especiales, las organizaciones insurreccionales en tiempos revolucionarios en el mundo. O sea, en eso los argentinos siempre tendemos a creernos muy originales y somos bastante parecidos a lo que pasa en otros lados. Y Perón lo auspició eso porque le servía a sus objetivos políticos y después, bueno, la historia le impidió conducir ese proceso y se sorprendió, yo creo que esto es bastante aceptado, Perón se sorprende cuando una vez obtenido el gobierno por el voto popular, estas formaciones, el caso de Montoneros, no aceptan su autoridad como él creía que tenía derecho a tener. Así por su formación militar. Claro, y fue una confusión de todos, ¿no? Un personaje importante que claramente exige su estudio para entender la Argentina de los últimos 70 años. ¿Y fue un hombre en el plano personal que tuvo, amén de sus 3 matrimonios, algún amor prohibido? Sí, vos sabés que ese es un tema que es muy interesante porque Perón tuvo 3 esposas. Sí. No se le conoce ningún romance, amorío, ni siquiera aventura previamente a su primer casamiento. Que incluso hay notas en su legajo militar al respecto, porque cuando se daban los jueves de salida del colegio militar, él se quedaba. Ajá. No participaba de esas juergas salidas, habituales del ámbito militar. Se casa con Aurelia Tizón. En los periodos en los cuales él estuvo casado fue un hombre de una fidelidad absoluta que no se le conoce ningún desliz, pero en los tiempos de viudez tuvo algunas circunstancias hasta promiscuas, ¿no? De hecho, en el momento que él conoce a Evita, él estaba viviendo con una chica que casualmente por la relación con Perón la llamaban la piraña, porque Perón se iba 10 días con ella y volvía con 10 kilos menos, entonces le decían que le comía toda la carne, es decir, claro, ¿no? Que Evita la echa de la casa donde convivía con Perón. En ese tiempo tenía un romance paralelo con Blanca Brum, que era la que había sido esposa de Siqueiros y había sido amante de Neruda, una uruguaya, y que era la jefa de prensa del Sindicato de la Carne. Y tuvo un romance con él a tal punto que Blanca Brum el 4 de junio del 46 ve pasar el coche presidencial y dice, pensar que ahí yo tenía que haber estado.
¿no? Y al día siguiente se fue de la Argentina y no volvió más, pero Nunca bueno, más. esa es otra cosa. Y después, el caso más escandaloso quizá de todo, tuvo un romance en Italia, cuando estuvo en Italia, eso en la viudez entre Aurelia Tizón y Eva Duarte. Y después, cuando enviuda de Evita, el escandaloso caso de Nelly Rivas, una joven de 15 años de la Unión de Estudiantes Secundarios, que fue muy comentado porque Perón ahí exhibió cierta imprudencia, que esto es una opinión personal mía, yo la atribuyo al aturdimiento que Perón sufrió por la muerte de Evita. De hecho, de sus 3 esposas, yo creo que con la que más enamorado estuvo Perón fue con Evita, y el golpe de la muerte de Evita lo afectó. Y en el mayor poder de él, no haber podido hacer nada por salvarla, porque la vida es así, yo creo que lo afectó mucho. Entonces empiezan esas costumbres como andar en la moto, en gorrita, su cita con Gina Lollobrigida, es decir, algunos gestos de los cuales Perón... ¿Tuvo un romance con Gina también? No, bueno, eso se sospechaba. Sospechaba. Eran tiempos tan complicados políticamente que se dijo que había mandado fabricar unos anteojos que le permitían a Perón ver desnuda a la gente y que lo había utilizado, y que esos anteojos los tiene puestos cuando está con Gina Lollobrigida, algo que no se logró hasta ahora, pero digo, es muy notable porque Perón era irreprochable en su conducta personal hasta la muerte de Evita. No se pudo decir absolutamente nada, y ahí tiene esos delicios, y después la conoce a Isabel, a María Estela Martínez, que es otra mujer que es mucho más interesante del lugar que la hemos ubicado. No hago ninguna defensa de ella, pero su historia es más interesante que lo que relatamos, y que verdaderamente Perón tiene que haber visto algo en ella muy fuerte, porque se convirtió verdaderamente en su esposa y hasta la muerte, a tal punto que la deja como presidenta de la República, que no es poco. Eduardo, un placer escucharte. Un enorme gusto. Y conocer sobre nuestra historia, sobre la ciudad de Buenos Aires también. Bueno. Te dejo este recuerdo de la Martina. Pero muchísimas gracias. Tal como son. Y como siempre, un placer. Y volveremos a charlar en cualquier momento. Con todo gusto. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, Tal como son. En la presencia de la primer ministro alemana, Merkel, tiene que ver con, de alguna manera, mostrar el deseo de que la Argentina continúe con esta recuperación política, que termine con las políticas populistas tal cual se vio del kirchnerismo, que cerraban a la Argentina, y marcando el camino de que, si es así, sus empresarios están en condiciones de volver a invertir en la Argentina.